Sí, estamos en una situación muy difícil. La verdad que lo vamos a reiterar, hay un 80% de la población que la está pasando mal. Y del 80 para abajo, mientras descendemos a otros porcentajes, nos encontramos con más dificultades. Ese tope de 80%, porque hay un 20%, estaba escuchando yo a un español que hacía un análisis, y tienen los mismos problemas en el exterior que nosotros en algunas naciones, con una clase política de mucho privilegio en América. Sí. Se produce más en América que en Europa. Esto de los privilegios de la clase política, de los tres poderes del Estado, con todo lo que significa su funcionario, que vamos haciendo un retroceso en los índices de pobreza, que van aumentando, y en los índices inflacionarios de la Argentina, bueno, estamos todos descontrolados en el país. El sábado pasado estuvimos comentando que en el año 2021, Argentina tuvo una inflación del 54%, y 54% anual, y Bolivia el 0,9% anual. Entonces uno no se explica cómo puede ser que un país que tiene mucho menos recursos naturales que nosotros puede estar controlada la inflación con la pandemia, ahora con la guerra. Bueno, entonces nosotros llegamos a una interanual con el índice de junio del 64%. Faltan 6 infracción. meses. Mitad de año, doctor. No, interanual, claro. Es decir, entre los 6 meses últimos del año 21 y los 6 meses nuestros. Exacto. Estamos en una situación muy, muy difícil, donde vemos que la inflación está totalmente descontrolada, el dólar descontrolado, y el gobierno, con cambio de ministro de la Nación, de ministro de Economía, ha anunciado un verdadero ajuste. Cuando usted habla de la evaluación inmobiliaria, está condenando al 100% de los propietarios de inmuebles. Es decir, que un ajuste de esa naturaleza a la clase media que no puede pagar ya, que no puede pagar. Y bueno, y no hay signo de que el gobierno convoque en forma concreta a todos los economistas del país y a la oposición para debatir el tema de la inflación. Ese debate, que significaría en política de Estado, que un país con el gobierno y con la oposición fijan una política de Estado frente a estos problemas graves que tiene la Argentina. La inflación es un problema grave. Lo hemos dicho cuando el ingeniero Mauricio Macri dijo en la campaña del 2015 que la inflación era una cosa sencilla de resolver, que era muy fácil, porque la inflación demostraba la incapacidad del gobierno en manejar la economía. Bueno, se fue con un 54% de inflación en el año 19, y no la pudo manejar. Y atento que los industriales y lo del campo y los factores de poder estaban sosteniendo a Macri.
apoyaban al ingeniero Macri. Sin embargo, no pudo dominar la inflación. Bueno, vino el gobierno del Frente de Todos, con que iban a venir mejores que en el 95, y hasta ahora son peores que en el 2015, hasta el 2015. No logran manejar la economía. Está bien, la pandemia incidió, la guerra, no creo que incida en Argentina la guerra, porque Argentina tiene los recursos naturales que no tiene Europa. O sea que puede haber tangencialmente tocar la guerra y la pandemia, sí, porque golpeó a todo el mundo, pero lo que nos llama la atención es que la economía de los países que rodean a Argentina no tienen una inflación superior al 10% anual, aún con pandemia y ahora con guerra. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con la clase dirigente política argentina? Están usufructuando de muchos privilegios y no pueden resolver el problema de los argentinos. Y si el problema de los argentinos se va a resolver con más presión tributaria, yo creo que se va a agudizar más la crisis. Hablamos de 164 impuestos con Puy, entre tasas y impuestos, impuesto directo, impuesto indirecto. Creo que esos 164 impuestos no son suficientes para que el Estado recaude. Hay un fracaso en la recaudación, hay un fracaso en la política impositiva, que ni siquiera se lo quiere revisar en forma seria, decir, bueno, vamos a revisar esta. Lo vamos a hacer en el Congreso, porque la verdad que en la democracia el ámbito es el Congreso de la Nación. Pero resulta que cuando hay un problema en el Congreso se pelean. Nunca pueden llegar a un acuerdo. Y si llegaron en el acuerdo ahora entre parte del oficialismo y la oposición en el Congreso de la Nación, fue por la deuda, por el arreglo de la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional. ¿Y por qué tuvieron que colaborar? Porque ellos son los que lo habían generado. Ahí legalizaban la deuda ilegal. Entonces, la Argentina, nuestra clase dirigente política nos debe una explicación al país. Explicación que no aparece. Porque lo que tratan es de justificar por qué estamos mal. Pero justificaciones que son una falacia. Porque con ese criterio nosotros tenemos derecho a preguntarle, bueno, ¿y qué? ¿Bolivia es del primer mundo? ¿Paraguay es del primer mundo? ¿Uruguay? Colombia, Perú, Brasil, ¿qué pasa? Estamos solos en la desgracia de la inflación y de la pobreza. Creo que somos los campeones, porque ahora se nota en Venezuela, ya no podemos decir vamos a ir como a Venezuela, porque Venezuela tiene un repunte extraordinario. ¿Será que ha estado creando la base para salir de la desgracia en que estaba sometido Venezuela, que todos nos comparaban con Venezuela?
Argenzuela va al camino de Venezuela. Resulta que Venezuela está tomando un camino inverso y nosotros todavía estamos profundizando los conflictos. Y bueno, es una tarea que lo tiene que hacer el gobierno, y si el gobierno cree que lo va a hacer solo, sin plantear el tema de la inflación, de la pobreza, de los planes sociales, de los subsidios, en el Congreso, no es el camino correcto. A mi modo de ver y con la experiencia que uno tiene de estar con estos programas de comentarios políticos, sociales, gremiales, a través de esta radio, no podemos decir que estamos en vía de solucionar el tema. Las medidas que ha tomado la ministra son medidas que van a perjudicar a la gente, a la clase media la va a perjudicar. Ya exprimir más a la clase media es imposible. Es posible, pero el resultado va a ser imposible, porque se van a agravar las cosas y se va a agravar la situación social. El país necesita una recuperación, pero primero tiene que haber una recuperación moral. Si no hay una recuperación moral, si no hay una recuperación de hacer jugar a todos los sectores del país, tienen que jugar todos los sectores, los partidos políticos, las corporaciones, el gobierno, los empresarios, fundamentalmente los formadores de precios, los que tienen la industria básica y lo del campo, tienen que dar respuesta. Tiene que haber un gobierno que dé la iniciativa. No vemos al gobierno nacional con iniciativa, lo vemos solo, donde la oposición tampoco colabora, no ofrece soluciones. Del lado de la oposición y del periodismo que apoya a la oposición, lo que vemos son reproches, denuncias, hacerle cargo de todos los males. Entonces estamos en este país con la triste situación del pueblo argentino, con el llanto, con la depresión del 80% de los argentinos, en una escala que empeora a medida que vamos hacia abajo, del 80 hacia abajo, y sin perspectiva, que es lo más grave. No vemos la perspectiva nosotros. Por eso le invitamos a nuestros oyentes que también den su opinión, por lo menos, de cómo están ellos, cuál es la situación. Porque a veces la gente de abajo, la gente que la sufre, da un diagnóstico más certero que lo que podemos dar, lo que hacemos comentarios políticos, sociales y gremiales, internacionales. Lo vemos así, desde esta óptica de esta radio, de este programa, lo vemos complicado, que estamos empujando al pueblo argentino a una reacción como ocurrió por mucho menos en Chile, en Perú, en Ecuador y últimamente en Colombia. Acá los planes sociales y la emisión monetaria que le pone plata a los argentinos está amortiguando
pero está prolongando la agonía, con malos resultados, y que no sabemos, a ciencia aproximada, diría yo, no cierta, si el año que viene, si hay un cambio de gobierno, el gobierno tenga la solución. Puede haber más ajuste, puede haber un intento de ordenamiento terminando en otro desorden, porque si no se tocan la estructura económica y social del país y la estructura política del país, no vamos a tener buen diagnóstico y buena esperanza, con algún grado de optimismo. Si no hay proyectos y propuestas de unirse, no en una unión prendida con moco, sino en fijar objetivos comunes para solucionar el tema grave en que la clase dirigente política, sobre todo del 83 ahora, no ha metido a los argentinos. A los trabajadores estamos peores, salvo ese 20% que es una mezcla de empresarios y políticos, dirigentes, corporaciones, que están bastante bien.